Buenos días. Señor Jesús los bendiga. Bueno, como el pastor más o menos les comentó, yo vengo de San José de Costa Rica. ¿Sí? Bueno. Perdón. En los nervios. Ustedes entienden. Vengo de San José de Costa Rica. Mi familia, yo soy nacido aquí en Bucaramanga, pero hace 18 años más o menos me fui, Señor, por circunstancias de la vida, me tocó ir a emigrar a Costa Rica, y pues gracias al Señor por eso, porque allí en este lugar, en ese país, fue donde pude y tuve la oportunidad de conocer al Señor. Entonces, de lo que por gracia yo he recibido, de eso mismo vengo hoy a traerles a ustedes. Hoy vamos a tomar una porción de la Escritura. Realmente no tenía o no sabía qué iba a hacer. Bueno, más bien el domingo pasado el pastor Danilo me dijo que predicara el día de hoy. No sabía qué iba a enseñar, la verdad, pero pues ya el Señor en oración le pedí y pues más o menos Él me enseñó, me dijo por dónde tenía que dar la prédica. Me acuerdo que cuando vine el primer domingo, el 23 de diciembre, hablábamos sobre Emmanuel, ¿se acuerdan? Dios con nosotros. También el próximo domingo, después, vimos acerca de que nosotros somos los testigos, ¿no? Damos el testimonio. Pues el Señor me inquietó hoy acerca de hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es importante hacer todo con el conocimiento, con el entendimiento, para que no se convierta en una vana repetición. Es importantísimo, hermanos. La Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios. Y la Biblia es el pensamiento de Dios. Entonces en la Biblia encontramos todo lo que Dios pensó, lo que Dios planeó, lo que Dios quiere para su creación. No sé si ustedes ven la Biblia tiene un Génesis y un Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué es Génesis? Principio. Tiene un Apocalipsis, fin, ¿sí o no? Pero la Biblia enseña en Juan 4:24 que Dios es espíritu. O sea que Dios no tiene ¿qué? No tiene principio y no tiene ¿qué? Fin. Pero la Biblia tiene principio y fin. O sea, a ver, Dios no tiene principio y fin, porque Dios es espíritu. Pero su palabra, que es la Biblia, tiene principio y fin. Sí, la Biblia tiene un principio y un fin porque esta su creación tuvo un principio, ¿o no? No dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también tiene un Apocalipsis, o sea que tiene un fin. Pues también Dios tiene un fin, porque lo vemos en la Biblia, acerca de un día de un juicio. Pero también podemos ver que la Biblia tiene un fin porque... O va bien, esta su creación tiene un fin, porque esta su creación tiene un propósito en el plan de Dios. ¿Sí? Esta su creación que tiene principio y fin, o sea, como fin, como juicio, pero también como propósito en la voluntad de Dios. En el libro de los Proverbios, miremos un proverbio antes de comenzar la escritura, que el proverbio es sabiduría. Vamos a Proverbios, para que encontremos este proverbio hermoso, que son palabras en la escritura que uno encuentra y pues es importante tomarlas, llamarlas para que podamos entenderlas, Bien, vamos un poquito dobladito aquí, ya, gracias. Miremos qué dice Proverbios, capítulo 25. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, espero no molestarlos, no cansarlos, pero es la forma como el Señor me ayuda para predicar, porque yo no quiero de pronto ser sabio en mi propia opinión. Miremos qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 2. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es... Gloria de Dios es ¿qué? Encubrir un asunto. Pero honra del rey es... O sea que gloria de Dios es encubrir. La palabra está cubierta. Por eso dice también en Isaías que Dios puso un velo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy lo que estamos es ¿qué? Escudriñar. Estamos escudriñando en la escritura. O sea, estamos buscando, estamos sacando de la escritura revelación de Dios. ¿Y cómo es posible obtener la revelación de Dios? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no?
Juan 14, 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Verdad? Juan 14, 26. Entonces nosotros hoy por el Espíritu Santo estamos escudriñando, estamos adquiriendo revelación, estamos adquiriendo conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de adquirir conocimiento y revelación de Dios? Para conocer mejor a Dios. Y cuando el hombre conoce mejor a Dios, pues ¿qué creen? Cuando el hombre tiene el conocimiento, el entendimiento y la revelación de Dios, ¿qué cree que es lo que tiene que haber en el hombre? Pues el corazón dispuesto ¿a qué? A hacer su voluntad. O sea, hacer como Dios manda, hacer como Dios dice, hacer como Dios pide, hacer como Dios quiere. Y ese es el hombre que ¿qué? Que agrada a Dios. El hombre que agrada a Dios es el hombre que lo conoce, que lo entiende. ¿Para qué? Para con un corazón dispuesto, pues realmente servirlo conforme como Dios quiere, Dios manda. En el Nuevo Testamento, cuando en los testimonios de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos acerca de que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Hoy en día, hoy pues domingo, generalmente muchas personas se congregan en una iglesia, van a una iglesia, pero ¿qué pasa? No lo están haciendo conforme Dios lo manda. Por eso esa escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejan de obedecer la palabra de Dios y terminan obedeciendo la palabra ¿de quién? Del hombre, de una criatura. Y ese fue el pecado que cometió Adán en el principio, ¿o no? Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comas, ¿qué? Morirás. ¿Y vino quién? El diablo, la serpiente antigua, ¿cierto? Y el diablo o la serpiente antigua, que es Satanás, le dijo, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que al fin el hombre, ¿a quién terminó obedeciendo? A la serpiente. Y la serpiente es una criatura. Entonces es lo mismo que pasa hoy. Los hombres dejamos de obedecer la palabra de Dios y estamos obedeciendo ¿a quién? A la criatura. Es el pecado de Adán. Mira que como la escritura, mire, la Biblia por donde usted la mire, por donde usted la pueda ver, la Biblia no se contradice, la Biblia tiene una explicación, porque es sabiduría de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy, adquirir acerca de esta porción, que como les dije, el Señor me conmovió y vamos a leer, por favor. Entonces vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 al 20. Dice la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Entonces aquí vemos una confesión acerca de Pedro, que donde el Señor le dice que no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién fue el que le reveló quién era el Hijo de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué fue la revelación que recibió Simón Pedro? En el versículo 16 lo dice. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que hoy la iglesia cristiana está fundamentada sobre esta revelación que Dios dio a este hombre, donde él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que dice en el versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre qué esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, sobre esta declaración, hoy es que está fundamentada la iglesia del Señor, donde este hombre Pedro recibió esa revelación de Dios, donde él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice aquí el Señor que sobre esta roca está edificada ¿qué? Mi iglesia, o la iglesia. Cuando ustedes buscan en el Antiguo Testamento la palabra iglesia, ¿ustedes saben cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces creen ustedes que aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces creen que aparece? ¿Cuántas? Ninguna vez, ninguna. No aparece ni una vez, ¿sí? La palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Esa palabra iglesia viene, una palabra es eclesia, bueno, no sé muy bien deletrearla, eclesia, y esa palabra eclesia significa los llamados fuera de. Eso significa la palabra eclesia en griego, los llamados fuera de, ¿sí? En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, aparece la palabra en hebreo kahal. Y esa palabra kahal es como la palabra, digamos, como iglesia del Nuevo. Pero kahal en el Antiguo Testamento significa congregación, ¿sí? O sea que si unimos las dos palabras del Antiguo y del Nuevo, como la traducción que nosotros tenemos, ¿cómo sería? La congregación de los llamados fuera de. Eso significa la palabra como tal, iglesia en la Biblia. La congregación de los llamados fuera de. ¿Sí me entienden? Eso significa la palabra iglesia. Por eso entonces, como le leímos allá en el proverbio, que de Dios es encubrir un asunto. Entonces vamos a sacar o a conocer acerca de la iglesia, o de la iglesia como en la voluntad de Dios. ¿Qué somos nosotros en la voluntad de Dios? Mire, desde el principio la Biblia nos habla acerca de Adán. Por eso, cuando ustedes leen la Biblia, todas las palabras en la Biblia, o generalmente, casi todas las palabras significan algo, o tienen un significado en la Biblia. Por ejemplo, Adán, ¿qué significa? Hombre, ¿sí? O humanidad, ¿sí? Eva significa madre de los vivientes. Abraham significa padre de multitudes. O sea, todas las palabras en la Biblia, Israel, el que pelea con Dios, ¿sí? O sea, todas las palabras en la Biblia tienen un significado, tienen una representación en la voluntad de Dios. Entonces, como les decía, hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia. En el principio, la Biblia nos habla acerca del pecado de Adán. Cuando Dios le dijo al hombre: el día que comas, morirás. Pero vemos que antes de eso, dice Dios, vamos a Génesis para que entremos en la predicación. Miremos en el libro de Génesis, en el capítulo Génesis 1,
Vamos a Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Génesis 1, 26. En el primer librito de la Biblia, Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre. Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la voluntad de Dios, los únicos seres que están hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿quiénes son? Los hombres. O sea, que los únicos seres en la voluntad de Dios que van a poder heredar el reino de Dios, ¿quiénes son? Los hombres. El hombre. No hay cielo para los perros, no hay cielo para las vacas, no hay cielo para las flores. A los únicos seres que Dios los hizo eternos como Él, porque Dios es espíritu, Dios es eterno. Y aquí en Génesis, si quieren sigamos leyendo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Yo sé que son versículos que ya hemos tomado, ya hemos hablado, pero es importante hoy pues volverlos a tomar. Génesis 2, 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Entonces Jehová Dios formó, no dice que creó, sino formó. Y ya sabemos que esa palabra formar en la Biblia la encontramos como que Dios puso espíritu en el hombre. O sea, cuando Dios puso espíritu, ¿puso qué? Eternidad en el hombre. Nos hizo conforme ahora sí a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué somos conforme a su imagen? En el libro de Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? Y dice también en Juan 1:14 que la palabra de Dios se hizo carne y sangre. O sea que nosotros los hombres somos conforme a la imagen ¿de quién? Si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, nosotros somos la imagen ¿de quién? Del Hijo de Dios. Somos carne y sangre, ¿cierto o no? Somos conforme a su imagen y semejanza. ¿Y por qué semejanza? Porque compartimos con Dios lo mismo, eternidad. Somos seres espíritu. La humanidad entera somos seres espirituales. Bien. Y en la voluntad de Dios, dice Dios que va a ser al hombre conforme a su imagen y semejanza, para que todos los hombres podamos heredar el cielo o el reino de Dios o el mundo venidero. Por eso cuando encontramos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, o sea que Dios creó los dos mundos. El mundo cielo, espiritual, eterno. El mundo tierra, temporal, visible. ¿Y dónde fuimos creados los hombres? En el mundo temporal, visible, tierra. ¿Pero a dónde queremos ir? En el principio creó Dios, ¿qué? O sea que queremos ir ¿a dónde, iglesia? Al cielo, ¿o no queremos ir al cielo? Claro que sí, queremos ir al cielo. Pero ¿qué pasó con el hombre? Si todos los hombres fuimos creados conforme a imagen y semejanza, todos los hombres teníamos la oportunidad de ir al cielo, ¿qué pasó con los hombres? Sigamos leyendo, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comas. Entonces vemos cómo Dios toma al hombre y lo aparta, ¿cierto? Lo separa, dice que lo formó, dice en Génesis 2:15 que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto. El pastor Danilo hace poquito nos habló acerca de eso, que dice que lo tomó y lo puso en un huerto. O sea, ¿qué hizo con el hombre? Lo santificó, lo apartó. Y entonces para que el hombre estuviera apartado de Dios, ¿qué es lo que Dios ahora le da? Mandamiento. Y le dice: todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no. O sea, ¿qué le está diciendo Dios al hombre? El día que desobedezca mis palabras, ciertamente morirás. Y miremos qué dice 2:18, ahí mismo. Y dijo Jehová Dios,
no es bueno que el hombre esté solo. ¿Al hombre cuál hombre? Al hombre espiritual. Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ustedes saben cuál es la ayuda idónea del hombre espiritual? La iglesia. La iglesia. Esa es la ayuda idónea del hombre espiritual. No que la iglesia es, en la voluntad de Dios, ¿quién es la iglesia? La esposa del Cordero. ¿No dice en Apocalipsis que va a venir por su esposa? ¿Eh? O sea que en la voluntad de Dios la iglesia es la ayuda idónea del hombre espiritual. Mire, y entonces ¿cómo uno sabe que eso es verdad? Por ejemplo, yo vengo de Costa Rica y yo en Costa Rica pues me congrego en la iglesia del Señor Jesucristo en Costa Rica. ¿Sí o no? Y entonces vengo a Bucaramanga y me congrego en la iglesia del Señor Jesús en Bucaramanga. Y así es como yo puedo sostener mi vida en el Espíritu. Yo necesito venir a la iglesia. Claro que yo extraño mi iglesia en Costa Rica, no saben cuánto la he extrañado, porque es la que yo amo también, ¿sí? Pero entonces vengo aquí, pues me congrego aquí, porque yo sé que también nosotros somos iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos iglesia del Señor. Y entonces uno viene a la iglesia a recibir ¿qué de parte del Señor? Palabra, ¿cierto? Palabra. ¿Sabe qué es cuando Dios da la palabra que nos da? Mandamiento. Mandamiento. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con el hombre Adán? Dios le dio mandamiento, lo santificó y le dio mandamiento, ¿cierto? ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció el mandamiento. O sea, ¿qué es pecado en la voluntad de Dios? Desobedecer el mandamiento, desobedecer la palabra de Dios, eso es lo que es pecado en Dios. Desobedecer su palabra, su mandamiento. Y entonces, ¿qué pasó con el hombre que Dios había apartado? Que Dios puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Vamos a ver qué pasó. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis 3, 23. Dice, y lo sacó Jehová Dios, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué dice Génesis 3:23? Y lo sacó Jehová Dios al hombre para que labrara el huerto. ¿Y qué dice en el 24? Echó pues fuera al hombre. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó con ese ángel Luciel en el cielo cuando pecó? ¿Qué dice la Biblia? Lo echó. Lo echó del cielo, dice Apocalipsis capítulo 12, que entonces que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el ángel, y luchaba el ángel, cierto, con sus ángeles, pero fueron echados del cielo a la tierra. Entonces exactamente eso fue lo que pasó con nosotros los hombres. Dios nos apartó a la humanidad, nos dio el Espíritu, nos dio la iglesia, nos dio mandamiento, pero el hombre ¿qué hizo? Desobedeció la palabra de Dios y obedeció fue ¿a quién? A la criatura, y pecamos contra Dios. Y entonces cuando el hombre pecó contra Dios, ¿qué hizo Dios? Lo echó. Por eso miremos un versículo importantísimo en la Biblia, miremos en el libro de los Romanos, vamos a Romanos por favor, allá en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, Romanos 3. Romanos 3, en el versículo 23. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, por cuanto todos pecamos y quedamos separados de Dios, apartados de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña como la muerte espiritual. Dios le dijo al hombre, el día que comas, ciertamente morirás. ¿Ustedes saben qué es estar muerto en el espíritu? Separado de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. ¿No que Dios es espíritu? Dios es eterno. Entonces viene Jesucristo, y si quiere leamos el versículo que continúa ahí inmediatamente después, el 24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ahora viene ¿quién? Jesucristo, y nos redime, nos quita el pecado, porque nada con pecado puede estar delante de la presencia de Dios. No, que Dios es santo, 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 dice en Apocalipsis. O sea que ahora Jesucristo viene y nos redime. ¿Qué más Él hace? Miremos en Hechos, vamos al libro de Hechos. A mí me gusta usar mucho la Biblia, no sé, discúlpenme si los hago trabajar mucho hoy, pero bueno. Miremos qué dice el libro de los Hechos, capítulo 20. En Hechos, vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Para apacentar la iglesia ¿de quién? De el Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea que en la voluntad de Dios, el Hijo de Dios vino a comprar, vino a pagar, ¿por quién? Por una iglesia, por una iglesia. ¿Y se acuerda que yo les dije qué significaba la palabra iglesia? A ver quién la cogió. La congregación de los llamados fuera. Por eso en el Antiguo Testamento, dice en el libro de los Hebreos, que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, es parábola de la verdad. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos y hablamos acerca de una congregación o de un pueblo. ¿Y cuál era esa congregación o ese pueblo? Israel. ¿Se acuerdan? Por eso vemos como cuando Dios le habla a Abraham, primero se llama Abraham, después se llamó Abraham, vemos como cuando Dios le habla a Abraham y le dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Abraham es el hombre que representa, Abraham representa al hombre de fe, ¿sí? ¿A quién creen ustedes que representa a Abraham en el Antiguo Testamento? Al hombre de fe. ¿Quién creen ustedes? Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y Dios le dice a Abraham que en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. ¿Sí? Pero miremos qué Dios le dice a Abraham acerca de esa descendencia. Vamos al libro, vamos otra vez para atrás. Miremos en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Miremos qué le dice Dios a Abraham, o a Abraham. Miremos Génesis en el capítulo 15. Génesis en el capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Mire la profecía. Dios no es un Dios de sorpresas. Dios anuncia las cosas antes que acontezcan. Entonces ya Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia será esclava y oprimida 400 años. ¿Y esa palabra se cumplió? Pues no, que el pueblo de Israel fue esclavo y fue oprimido ¿cuántos años? 430 años. ¿En dónde? En Egipto. ¿Bajo la mano de quién? Del faraón. Entonces vemos que, ¿qué es iglesia? La congregación de los llamados fuera de. Porque Dios llamó al pueblo, ¿cierto? Para que saliera de Egipto, saliera de servir al faraón. Y ahora el pueblo que saliera de Egipto y saliera de servir al faraón, ¿salieran a dónde? Pues dice la Biblia que entraron en un desierto, caminaron 40 años, ¿hacia dónde? Hacia una tierra prometida. Y en el desierto, ¿qué hizo Dios cuando Dios sacó al pueblo de Egipto?
¿Qué hizo Dios cuando Dios lo sacó, lo apartó en el desierto? ¿Qué le dio? Como Adán, ¿se acuerdan? Cuando Dios tomó al hombre, lo puso en un huerto, ¿y qué le da? Mandamiento. Igualmente al pueblo de Israel fue igual. Dios los sacó de Egipto, lo introdujo al pueblo en el desierto. ¿Y qué le dio? 10 mandamientos y 613 ordenanzas, para que el pueblo lo sirviera, lo adorara conforme Dios manda, conforme Dios quería que lo hicieran el pueblo de Israel. ¿Ve? Eso es para que entendamos, para que, miren, no hagamos nosotros como cada quien le parezca, como cada quien se suponga, no, como Dios quiere que lo sirvamos, como Dios quiere que lo adoremos, como Dios quiere que tengamos el encuentro con Él, conforme Él, no que Él es el que nos da el mandamiento. Él, Dios, es el que dice cómo, cuándo y en dónde. Entonces Dios sacó al pueblo, ¿cierto? Envió un hombre, Moisés. ¿Quién creen ustedes que representa a Moisés en el Antiguo Testamento? Al hombre que libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Quién es? Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los sacó de la esclavitud. ¿Y para qué fue que Dios sacó al pueblo? ¿Para qué fue que Dios redimió al pueblo? Lo redimió, no, lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué fue lo sacó? Vamos al libro de Éxodo para que lo podamos leer. Vamos al libro segundo, Génesis y Éxodo, el segundo librito de la Biblia. Después de Génesis está el libro de Éxodo. Y miremos Éxodo capítulo 8, miremos cuál fue el fin, el propósito de Dios sacar el pueblo que era esclavo en Egipto y que servía era al faraón. Éxodo capítulo 8, miremos qué dice Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Qué dice Éxodo 8:20? Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirva. Miremos qué dice Éxodo 9:1. Vamos a buscar más versículos en la Biblia. Entonces Jehová, Éxodo 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Y ahí, si quiere, podemos buscar más. ¿Cuál fue el propósito de Dios sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto? Para que sirvieran ¿a quién? A Dios. Porque el pueblo ¿a quién servía? Al faraón. Y recordemos que todo esto es sombra. Todo es la sombra. Miremos cómo llama al pueblo Dios. Miremos Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, para ver si estamos bien o estamos mal. Éxodo capítulo 16. Miremos qué dice Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ven en el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en él. ¿Cómo lo llama la Biblia? Y toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ve? Habla acerca de una congregación. ¿Sí ve que esto es sombra de un pueblo? La congregación, o sea, ¿esto es la sombra de qué? De la iglesia. De la iglesia. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque el pueblo servía era a un faraón en Egipto. Entonces todo esto que es sombra, que Dios sacó a esa congregación de que no sirvieran esclavos en Egipto y siguieran sirviendo a un faraón, ¿eso es sombra de quién hoy? De la iglesia, donde Dios nos sacó de la esclavitud. ¿De dónde? ¿De cuál Egipto? Del mundo. El mundo. Hoy nosotros vivimos afanados por el mundo y por las cosas del mundo. Hoy las personas, mire, es impresionante, ahorita que acabó de pasar diciembre, uno ve a las personas, todo el mundo es preocupado por qué vamos a comprar y qué vamos a tener y qué toca endeudarse para poder hacer, pero solamente bien preocupados, ¿por qué? Por el mundo. Pero, ¿queremos salir de este mundo o no?
¿A dónde queremos ir? Al cielo, porque el hombre fue creado en la tierra. Entonces si mi corazón vive por el mundo y se afana por el mundo y solamente piensa en las cosas del mundo, pues ¿dónde creen que se va a quedar mi corazón? En el mundo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Entonces hoy las personas solamente vivimos afanados por el mundo. Egipto es el mundo. Vivimos oprimidos por el mundo, afanados por el mundo. Y entonces en Egipto el pueblo de Israel servía ¿a quién? A un faraón. ¿Y quién creen ustedes que es faraón según la voluntad de Dios en este mundo? El diablo o Satanás. Él es el que nos tiene oprimidos en el mundo. Él es el que nos tiene esclavizados en el mundo. ¿Y cómo fue que Satanás fue que hizo que el hombre cayera en su voluntad? Por medio de la mentira, ¿cierto? No obedezca a Dios. Dios dijo que el día que comas no morirás, sino sabe el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces el hombre dejó de obedecer a Dios y empezó a obedecer ¿a quién? Al diablo, y se convirtió en esclavo. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces viene Jesucristo, ¿cierto? Y Él dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ustedes saben cuál es la verdad que nos hace libres? ¿Cuál es la palabra? La palabra. Porque no es la palabra según el hombre, es la palabra según Dios. Donde Él dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ustedes saben cuál es esa verdad? Vamos a buscarla en la Biblia. Mirémosla en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Vamos a conocer la verdad que nos hace libres. Sí, correcto, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Él dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a ver cuál es la verdad que nos da la libertad a los hombres. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice el título, Jesús principia su ministerio. Marcos 1, versículo 14 y 15. ¿Sí? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer al evangelio. Esa es la verdad que nos hace libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Cuál es la verdad que nos da la libertad? Arrepentíos y creer al evangelio. Tenemos que sacar esta palabra para ver qué significa esto. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes según Dios, según la Biblia? ¿Qué es arrepentirse delante de Dios? Dice la palabra arrepentimiento, realmente lo que significa es cambiar de camino o cambiar de dirección, ¿cierto? O sea, arrepentirme es primeramente reconocer delante de Dios que he sido un desobediente, que he hecho lo malo delante de sus ojos, que he desobedecido a su palabra, pero seguir desobedeciendo, cambiar de camino. O sea, no seguir en desobediencia, sino empezar ¿a qué? A obedecer. ¿Sí me entienden? Ese es un arrepentimiento genuino. Es dejar de desobedecer a Dios y comenzar ¿a qué? A obedecerlo. Eso es arrepentirse. Es cambiar, no seguir en el camino de la desobediencia, sino comenzar ¿a qué? A obedecerlo. Miremos el profeta. Vamos a la Biblia también. Vamos al profeta Jeremías para que veamos qué es arrepentirse. Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26 para que veamos en la Biblia qué es arrepentimiento, qué es arrepentirse. Jeremías capítulo 26 versículo 2 y 3. Allá después del profeta Isaías está Jeremías, Antiguo Testamento. Jeremías en el capítulo 26,
versículos 2 y 3. Yo saco versículos corticos porque pues el tiempo, pero si ustedes quieren, pues tomen todo hoy el día para que puedan escudriñar más la escritura, tomen esos versículos, esas porciones y la puedan leer toda para que les quede más claro el conocimiento. Pero por tiempo no podemos. Miremos qué dice Jeremías, capítulo 26, versículos 2 y 3. Dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan, cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Sí están viendo el versículo 3? Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, ¿y qué? Y me arrepentiré por la maldad de sus... ¿Saben qué es arrepentirse? Es dejar de desobedecer a Dios y comenzar ¿a qué? A obedecer su palabra. Eso es arrepentirse delante de Dios. Eso es un arrepentimiento de verdad. Es no seguir en la desobediencia. Pero es que nos cuesta mucho, claro que nos cuesta mucho. Pero es que recordemos que nosotros ya no vivimos por las obras de la ley. Nosotros hoy vivimos por... ¿Se acuerdan qué fue lo que el Señor dijo? Arrepentidos y creer en qué. O sea que nosotros hoy vivimos es por las obras del Evangelio. Nosotros vivimos es por el nuevo pacto. O sea que ya no hay que obedecer el antiguo pacto. O sea que ya no hay que obedecerlo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿cierto? Y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que ya ese mandamiento no hay que obedecerlo. Pues claro que sí, ¿cómo no? Claro. Ese es el gran mandamiento de la ley, amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo, pues por supuesto. Pero nosotros vivimos eso hoy por el mandamiento del Espíritu, no que el mandamiento del Espíritu es el que nos lleva ¿a dónde hoy? Al cielo. Entonces cuando aquí vemos que arrepentimiento es cambiar de camino, es no seguir en desobediencia, sino comenzar ¿a qué? A obedecer el mandamiento del Evangelio. El mandamiento que nos va a llevar al cielo. El mandamiento que nos hace hijos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento que hoy nosotros tenemos que obedecer para poder heredar el cielo? Para poder heredar el reino de Dios por el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer ese mandamiento. Aquí el apóstol Juan lo recibió por la revelación del Espíritu Santo también. Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 3, la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que obedece este mandamiento, dice que Dios, ¿qué dice en el versículo 24? Y el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En guardar ¿cuál mandamiento? Aquí lo está diciendo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de su Hijo Jesucristo? Jesús. Y por eso nosotros hoy nos congregamos en el nombre de Jesús. El Señor dijo en Mateo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hoy nos congregamos en el nombre de Jesús. Hoy le rendimos el culto. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cierto? ¿Qué es en espíritu? Es por medio de invocar el nombre de Jesús. ¿Qué es en verdad? Es por invocar el nombre de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Invocamos el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué tenemos hoy?
La palabra de Dios que nos da mandamiento. Hoy estamos en la iglesia recibiendo palabra, mandamiento, y estamos recibiendo bendición de Dios por su palabra también. Entonces el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el ministerio del Cristo. ¿Y cuál fue el ministerio del Cristo? El que el Padre envió a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso la iglesia, ¿se acuerdan de que lo leímos en Hechos 20? La iglesia que Él compró con su sangre. Nosotros la iglesia somos los que tenemos ese conocimiento, que nosotros fuimos redimidos por su sangre, que somos la iglesia que Él compró, que Él limpió, que Él santificó, porque nos dio también su nombre y nos dio su sangre para que fuéramos libres de no seguir desobedeciendo a Dios, sino que arrepentidos comencemos ¿a qué? A obedecerlo. ¿Y cómo podemos obedecerlo? El mandamiento. Aquí está el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Pero mire que no se termina ahí el mandamiento. ¿Y qué sigue más? Y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Sí o no? ¿Cómo es que nosotros manifestamos ese amor los unos a los otros como Él nos lo mandó? Leámoslo aquí mismo en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí mismo donde estamos. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los... ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? Como Él dio su vida, yo también tengo que dar mi vida. ¿Cómo yo doy la vida por el hermano? ¿Cómo se hace eso? Predicando el evangelio, llevando la buena nueva de salvación a los hombres, para que ellos escuchen y salgan de la mentira, salgan de Egipto, salgan de servir al faraón y vengan y se congreguen en el nombre de Jesús y reciban palabra de vida para su espíritu. Y por el mandamiento ellos también puedan empezar a caminar hacia una vida eterna. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande. Al Señor, la palabra dice, al que más se le da, ¿más qué? Se le va a demandar. Nosotros hoy estamos recibiendo mandamiento del Señor. Y ese es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. También nosotros vemos cómo Jesucristo, ¿cuál fue la vida del Cristo? ¿Cuál fue su ministerio? La vida del Cristo también fue el camino de la obediencia, ¿cierto? Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que nosotros como hijos de Dios ¿cómo tenemos que ser? Obedientes. ¿A quién? A la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea que nosotros tenemos que obedecer es más a quién, más por procurar estar obedeciendo a quién, a la palabra de Dios que se hizo carne, a Jesucristo. Y dice la misma escritura que Él muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Él se iba a un lugar y ¿qué hacía? Oraba al Padre. O sea que nosotros ¿qué tenemos que estar haciendo? De rodillas, clamar, suplicar. ¿Para qué? Ay, para que se me arregle la situación económica. Ay, para que me gane la lotería. Ay, por favor. Para que yo pueda ser usado y pueda obedecer el mandamiento, pueda estar dando la vida, pueda estar manifestando el amor de Dios a otros, pueda estar dando a conocer el nombre de Jesús, para que vengan y escuchen y vengan y crean y se conviertan al Señor, para que salgan de la mentira del diablo y se conviertan en hijos de Dios. Mire la iglesia, ¿cuántos somos aquí? ¿Y cómo les decía el Señor a la iglesia? ¿Cómo les hablaba? Siempre les hablaba a ellos? Miremos cómo les decía el Señor a la iglesia, a los discípulos. En Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 32 al 34. Lucas capítulo 12,
versículo 32 al 34. ¿Qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo les decía el Señor a su iglesia? No temáis, ¿qué? Manada pequeña. Manada pequeña. Miren, la iglesia del Señor no es la iglesia de las multitudes. Eso es una gran mentira. La iglesia del Señor no es la iglesia de multitudes. ¿Por qué no es la iglesia de multitudes? Porque son pocos los que quieren caminar. Son pocos los que dan la vida. Son pocos los que quieren realmente empezar a buscar el reino de Dios. Son pocos. ¿O ustedes creen que son muchos? Son muchos los que quieren empezar a vivir para el Señor. Son muchos los que entonces están dispuestos a dar su vida para el Señor. Son muchos los que quieren empezar a predicar el evangelio del reino. ¿Son muchos? Pocos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia hoy? Que nosotros seamos parte de esos pocos. Que nosotros seamos esta manada pequeña. ¿Y cómo podemos ser nosotros esa manada pequeña? El mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Sí? Por eso también, iglesia, les quiero anunciar también que es importante el servicio aquí en la iglesia. ¿Sí? Cuando yo empiezo a servir aquí en la iglesia, le estoy manifestando realmente al Señor que mi corazón dispuesto a servirlo a Él primero. Y después cuando lo sirvo a Él primero, ¿qué hace el Señor? Vaya y sirva afuera. ¿O no? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Primero yo tengo que manifestar mi amor aquí en la iglesia. Por eso Jesucristo cuando vino, ¿qué fue? Puesto los ojos en Jesús, acuérdense, lean los evangelios. Puesto los ojos en Jesús, vean la vida de Jesucristo, vean el testimonio. Miremos qué hizo Jesucristo, miremos en Juan capítulo 13, para que veamos qué hizo Él. ¿Qué fue lo que Él hizo antes de ir a la cruz? Juan capítulo 13, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo, vamos a leer del versículo 13, Juan 13, del 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que Él lavó los pies. ¿Y saben qué creen ustedes que representa eso que Él hizo de lavar los pies a sus discípulos? ¿No les parece algo de pronto como humillante? ¿O ustedes creen que en la época de Jesucristo habían zapatos? ¿Ustedes creen que ellos tenían calles así bonitas como nosotros tenemos hoy? ¿Cómo tenían ellos qué? En sandalias. Y sus calles eran de tierra. O sea que los pies, ¿cómo creen que estaban? Un poquito sucios, ¿sí o no? Sí, un poquito. ¿Y qué hizo Él? Se humilló y lavó los pies a sus discípulos. ¿Y eso qué representa cuando Él lavó los pies a los discípulos? El servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia es un acto de humillación. El servicio. Entonces dice aquí, ejemplo yo les he dado, para que como yo hice, ustedes también ¿qué? O sea que es un mandamiento. Es un mandamiento del Señor. O sea que el primer lugar donde yo tengo que empezar a manifestar mi amor, mi servicio, mi corazón vuelto hacia Él, es en la iglesia, el servicio. Comenzar a servir los unos a los otros. Comenzar a orar de madrugada, para que entonces, allá en el libro de los Proverbios 8 lo dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Vean que
Los dichos populares del mundo son tomados de la Biblia. ¿Sí han escuchado que la gente dice que al que madruga? Pero al que madruga, ¿qué? A orar. No que madruga a trabajar. ¿Trabajar qué, hombre? El que madruga a orar. El que primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Viene por añadidura. El que primero entonces se levanta a orar, el que primero está buscando al Señor de madrugada, el que primero le clama al Señor para que ese día el Señor lo use, para que usted pueda venir a servir, para que usted rinda el culto, para que usted se congregue y reciba palabra de vida para su espíritu. El que está orando para que el Señor lo use, es el Señor al cual tiene complacencia, el que tiene un corazón dispuesto. Porque mire, la iglesia somos los santos, ¿no? Los que estamos buscando ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Eso somos la iglesia. Porque si no estamos buscando eso, ¿saben qué nos vamos a convertir, iglesia? En una iglesia más. En una iglesia más. Y ese no es el fin. El fin de la iglesia es que realmente tengamos un corazón dispuesto a servirlo, a hacer su voluntad, pero que estemos dispuestos a dar la vida. Miremos ya, para que casi terminemos, veamos en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Acordemos que hoy estamos escudriñando la Escritura. Marcos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 34 al 38. Marcos capítulo 8. Versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí ve qué dice el versículo 35? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de qué, y del evangelio, la salvará. Tomar la cruz, ¿qué es? Cuando el Señor dijo a los discípulos: tomen la cruz, síganme. ¿Qué es tomar la cruz? Morir a mí y vivir para Él. Eso es tomar la cruz. Es dejar de morir a mí y dejar de y empezar a morir al mundo, a la corriente del mundo. Dejar de estar sirviendo al faraón y empezar a vivir para el Señor. ¿Y servir a quién? Al Señor. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Por eso dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Dios constituyó a su Hijo Señor y Cristo. Él es el Señor y Salvador. O sea, cuando yo digo que Él es mi Señor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando yo digo que el Señor es mi Señor? Es el que yo ¿qué? Cuando nosotros somos, por ejemplo, alguien que es empleado, alguien que tiene un trabajo y tiene un patrón, entonces el patrón llega y le da una orden, ¿cierto? ¿Cómo normalmente toca decirle al patrón? Sí, señor. Sí, señor. O a los hijos, a los padres, ¿no? Felipe, venga, ¿sí? ¿Qué es lo que me tiene que decir Felipe? Sí, señor. Si papá me da a mí una orden, ¿cómo tengo que responderle a mi papá? Sí, señor. Entonces, la palabra de Dios, Él es mi Señor. O sea que yo tengo que decirle, sí, señor. Sí, señor. Por eso en la misma escritura nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque realmente cuando yo le digo Señor es porque yo lo estoy dispuesto a ¿qué? Estoy dispuesto a ¿qué? A obedecer su palabra. Y eso es la iglesia, los que estamos dispuestos a obedecerlo porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia.
Y ya para que terminemos, miremos un versículo final acerca de la iglesia, del Señor, o de los, como la misma, yo hoy titulé la prédica, se llama la congregación de los santos. Vamos a ver por qué la congregación de los santos, quiénes son los santos según la voluntad de Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, ¿por qué la congregación de los santos? ¿Y cómo podemos ser esa congregación de los santos? 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer versículo del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miremos el versículo nuevamente, el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la congregación de los santos? La iglesia que invoca el nombre de Jesús. Y la iglesia que recibe mandamiento de Dios por la palabra. Y la iglesia que está dispuesta a obedecerlo. Esa es la congregación de los apartados para Dios, santos. Esa es la congregación de los santos. No una congregación más, sino la iglesia que realmente tiene el nombre de Jesús, recibe mandamiento de Dios y tiene un corazón dispuesto a hacer lo que Dios les manda. Esa es la congregación de los santos. Bien, vamos a orar, iglesia, vamos a dar gracias a nuestro Dios y Padre por esta palabra que nos dio el día de hoy, que esta palabra se convierta en mandamiento santo que obedecer. La misma escritura dice que no son los oidores, sino los hacedores, los bienaventurados. ¿Sí? Que la palabra sea puesta por obra. Jesucristo es la palabra de Dios que se puso por obra. Entonces dice también en el libro de Santiago, ¿no? Que la fe tiene que ser puesta por obra, ¿cierto? Eso dice en el libro de Santiago. Vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos para que nosotros no seamos una iglesia más del montón, sino que nosotros realmente seamos la iglesia, la congregación de los santos, los que tú llamaste, Señor, los que redimiste por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, para que tengamos un corazón dispuesto a servirte, a alabarte, a glorificarte, que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer ese mandamiento, que creamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo mandó. Estemos dispuestos a dar la vida por el hermano, Señor, a manifestar el amor del Padre, que es por la fe en tu Hijo Jesucristo, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a hacer esa congregación. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia, Señor, que camina hacia la vida eterna. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Y sabemos, Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Tú eres el Dios glorioso. Tú eres el Dios único y verdadero, creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay. Tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres el Dios que envió a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a derramar su sangre para que nosotros, hoy pecadores, tengamos por la fe que es en Él el perdón de pecados. Ayúdanos para recibir palabra de vida eterna para el Espíritu y que esta palabra que hoy hemos recibido, Señor, se convierta en mandamiento santo que obedecer. A tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y te damos gracias, Dios de gloria. Y yo te pido, Dios Padre, que todo tu bien, que todo tu favor, tu amor y tu bondad, tu bendición, Dios de gloria, la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristezas, sea sobre tu iglesia. Te lo pedimos, Dios glorioso, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.